Vamos a tomar la señal en este momento de la sede de gobierno, por favor, porque hay marchas, hay situaciones de protesta que se plantean en este momento en la sede de gobierno. El ministro de Trabajo, Félix Rojas, está en este instante en nuestro set allí respondiendo las interrogantes que le plantea Eddie Luis en nuestro set de La Paz. Vamos, por favor. En el país hay más de 10 millones de habitantes y el gobierno nacional tiene que responder y cumplir en la satisfacción de las necesidades en la medida que las arcas nacionales lo permiten de todos los bolivianos y las bolivianas. Los asalariados en el país llegan a un 15%. Hay un 85% de trabajadores y trabajadoras en el país, por ejemplo, cuentapropistas. Hay trabajadores que se ganan la vida dentro de las posibilidades que le permite el Estado plurinacional y no dependen siempre de un salario. Por lo tanto, tendrán que tomar en cuenta toda esta amplia gama de habitantes que tiene el país y que el Estado plurinacional no solamente puede destinar todo el dinero que hay en el Tesoro General de la Nación a sueldos. Necesitamos dinero para hacer caminos, necesitamos dinero para hacer viviendas, necesitamos dinero para cumplir con la dotación de servicios básicos para toda la población. Necesitamos hacer llegar cemento, asfalto, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable, salud y educación a todo el país. Por ello, nuestra exhortación y nuestra plena convicción de que la Central Obrera Boliviana va a responder a cabalidad de lo que la historia del país requiere en este instante, que le pongamos todos los bolivianos y bolivianas el hombro a este proceso de cambio, porque hemos dado muestras suficientes de que desde el 2006, el incremento salarial jamás ha estado por debajo del índice de precios al consumidor, siempre ha estado por encima del índice de precios al consumidor, y este año hemos batido récord, 20%, que no hay en la historia nacional del país. Ministro, ¿por qué el gobierno no respondió en función a la canasta familiar? Eso es lo que dice la COP y algunos sectores. Ellos propusieron una base de canasta familiar y la respuesta del gobierno ha sido en función al incremento al salario mínimo. Resulta que en las negociaciones que sostuvimos antes del 2 de marzo, y la Central Obrera Boliviana también lo dijo públicamente, lo dijeron sus más esclarecidos dirigentes, que el valor de más de 8.000 bolivianos que le asignaron a la canasta familiar no equivalía a la petición del salario. Dijeron solamente es una referencia, es un referente, no es nuestra petición en este momento de que el salario sea efectivamente más de 8.000 bolivianos. Dijeron solamente una referencia. Y tenían toda la razón, porque canastas familiares puede haber inclusive diferenciadas de un sector para otro, de una región para otra, de un día para otro. Por ello es que solamente se concibió como una referencia y en la elaboración del Decreto Supremo 809 se tomó muy en cuenta ese principio. Por otro lado, manifestaron que el incremento salarial no se diera en el 1 de mayo como tradicionalmente lo habíamos hecho desde el 2006, que fuera mucho más antes. Otro principio que surgió de las negociaciones, que este incremento salarial estuviera por encima de la tasa de inflación, y que no fuera, lo dijeron taxativamente algunos dirigentes en la mesa de la negociación, si la tasa de inflación del 2010 es 7.18, no nos den la sorpresa de que el incremento sea 8%, lo dijeron textualmente. Y este incremento salarial para educación, salud, Fuerzas Armadas y Policía, efectivamente no es 8%, no es 9%, es 10%. Y alguien decía, pero ¿por qué no les ofertaron a los de la Central Obrera Boliviana 8% inicialmente, para después aumentarse a 9 y después a 10? No, esa fue la política de los gobiernos neoliberales, mentirosos desde que pudiendo dar en un porcentaje, ofertaron menos. Este gobierno no le miente al pueblo y le dice las posibilidades del modo más real, basándonos en el principio de la administración, que es el realismo. Muy bien. Ministro, está con nosotros también en Santa Cruz, en la señal de nuestra revista, José Gary Áñez. José Gary, el ministro Félix Rojas lo escucha. Gracias, Eddie. Ministro, muy buen día. Gusto de muy buenos días, igualmente. Uno observa este incremento del 10% y ve a la gente inquieta. Y relacionada a la pregunta que le hacía Eddie Luis con la canasta familiar, hay productos que se han incrementado hasta en un 70%. ¿Cómo hace la gente con un incremento de tan solo el 10% para poder llevar estos productos a su casa, que reitero han sido incrementados hasta en un 70%?
Paralelamente hay que realizar toda una gesta inédita en el país para erradicar conductas ilícitas antieconómicas en contra de los bolivianos, ejercidas por malos bolivianos y malas bolivianas en varios rincones del país. El ocultamiento, el agio, la especulación son delitos, y no solamente tipificados en el Código Penal, sino en la propia Constitución Política del Estado, y así lo establece el artículo 325 de nuestra ley de leyes. Por lo tanto, los jueces deben cumplir su rol, los fiscales del mismo modo, la policía, las Fuerzas Armadas inclusive, los municipios y los movimientos sociales, para poner coto, un alto a esa forma ilícita de enriquecimiento. Ahora bien, por otro lado, el incremento salarial, si bien no está de acuerdo con ese porcentaje, pero significa todo el esfuerzo que puede realizar el erario nacional. No se le puede exigir a un padre, por ejemplo, que tiene 5 hijos, que les vista a la última moda, o dentro de las exigencias que exigen ni siquiera los 5, sino solamente uno de ellos, un quinto, es decir, un 20% de los 5 hijos que tiene ese padre de familia. Comprarle una computadora, comprarle un celular al último grito de la moda, tecnología de punta. Si no se puede, el padre tiene que decir fríamente: toma este celular de bajo precio porque solamente puedo esto. Esta computadora, decirle: no puedo darte computadora. Y además toma en cuenta que tú tienes otros 4 hermanos, que son el 80% de este hogar. Y el hogar nuestro se llama, la patria grande, se llama Estado Plurinacional de Bolivia. En este caso, que es por analogía, reitero, debemos gobernar para todos los bolivianos y las bolivianas. Ministro, en el caso, usted hablaba hace un momento de agio, especulación, pero instituciones estatales, a través de una, en el caso del azúcar, por poner solo un ejemplo de un producto, instituciones estatales fueron las que normaron un precio elevado en relación a lo que hasta diciembre se pagaba en el kilo de azúcar, por poner un ejemplo. ¿Qué se hace cuando la normativa viene del Estado, este Estado protector al ciudadano? ¿Qué es lo que se hace cuando es el Estado el que incrementa los precios? Hay estrategias en el orden económico, hay tácticas y estrategias, y dentro de esto son los resultados los que tenemos que tomar en cuenta. Resulta que hasta hace unas semanas atrás no existía azúcar, no existía un gramo de azúcar. Seguramente esta taza de café que gentilmente nos ofrecen en PAT hubiera estado edulcorada con menos azúcar. Hoy tenemos la dicha, inclusive, de pedir una cucharilla más de azúcar para sorber esa tacita de café al gusto nuestro. ¿Por qué? Porque dentro de las estrategias, a través de lo que hizo EMAPA, se ha logrado que esos malos comerciantes saquen los quintales de azúcar que estaban ocultando. De modo tal que nadie puede rebatirnos en este instante, porque el azúcar ahora sí está en los mercados. Y es más, rebajó inclusive en el precio que en un momento dado había tratado inclusive de superar la altura del Sajama. Yo soy de Oruro y muy orgulloso de que el pico más alto de Bolivia esté allá, pero muy avergonzado por malos comerciantes que hay en el país entero, de que quieren rebasar nuestras cumbres nevadas queriendo enriquecerse ilícitamente. Ministro, muy amable por contestar nuestras cuestionantes desde Santa Cruz. Gracias, Luis, por este diálogo. El agradecido soy yo. Saludos a